Qué bueno que está con nosotros. Estamos desarrollando este extraordinario curso Teología Sistemática, un estudio panorámico de las grandes verdades de la Biblia. Lección número 7, Soteriología. Letra A, Introducción. Número 1, concepto. Soteriología viene de la palabra griega sotería, que literalmente en el castellano significa liberación. Cuando usted rompe una cadena, entonces hay un concepto allí intrínseco que se refiere a liberar. Eso es exactamente soteriología, la ciencia de la liberación, digámoslo así, en el idioma castellano. Número 2, la salvación inclusivista y exclusivista. ¿Qué quiere decir esto? Inclusivista quiere decir de que es la postura que tienen algunas personas en el sentido de que cualquier persona de cualquier religión, si cumple con los requisitos, puede ser salva. Es decir, alguien en el budismo, en el islam, que ese es el conocimiento que esta persona tiene, cumple con su religión, hace las cosas buenas, es una persona que ama a Dios y todo este tipo de cosas, entonces puede ser salva. Esta es una postura inclusivista. En cambio, la postura exclusivista es aquella que afirma que solamente aquellos individuos, hombres y mujeres, que acepten a Jesucristo como su Salvador personal pueden ser salvos. Y fuera de Jesús nadie puede ser salvo, aunque haya sido bueno o buena, aunque haya hecho esto y lo otro, pero que si no recibe a Jesús no puede ser salvo. Esta es una controversia que ha existido especialmente en los últimos años, porque ¿qué pasa con una persona que nunca escuchó hablar de Jesús, pero es una persona noble, es una persona correcta y que es todo el conocimiento que ella tuvo y bajo ese conocimiento esta persona operó? Bueno, ahí es donde entra el inclusivismo, que le da una oportunidad a estas personas. Muy bien, esto queda a criterio suyo entenderlo. La postura de la iglesia evangélica es que en ningún otro hay salvación sino en Jesucristo. Pero es importante que usted sepa que hay un sector de la iglesia protestante que cree en el inclusivismo. Número 3, la salvación desde una perspectiva latinoamericana. La teología latinoamericana, especialmente después de 1969, es decir, del CLADE I, y luego con la fundación de la FTL en 1970 en Cochabamba, comenzó a reflexionar desde una perspectiva latinoamericana. Y se ha hablado sobre este concepto, y una de las cosas sobre las cuales se ha reflexionado es que la salvación no solamente es una salvación del alma, también es una salvación de la situación socioeconómica, sociopolítica que desafortunadamente América Latina ha históricamente vivido. Entonces, la teología de la liberación, por ejemplo, habla y entiende el concepto como una liberación de esa opresión socioeconómica que ha ejercido los Estados Unidos o las primeras potencias, aquellas más desarrolladas del planeta. Entonces, no es el concepto tradicional que la teología nos ha dado sobre el tema de la salvación. Letra B. Vamos a hablar de Jesucristo el Salvador. Número 1, la persona del Salvador. Jesús es una persona porque en él se conjugan los elementos propios de una persona: intelecto, voluntad y sentimientos. Es, como lo dijimos en teología propia, es el Cristo encarnado, es toda una personalidad que habita entre nosotros para cumplir con un ministerio. En su teología sistemática usted va a poder ahondar sobre este tema tan interesante de la persona del Salvador. Número 2, los sufrimientos del Salvador. Aquí quiero detenerme un poquito porque este es un tema que usualmente uno no se detiene para reflexionar, especialmente porque uno piensa que los sufrimientos del Salvador solamente son aquellos que padeció previo al martirio, pero la teología nos muestra también que hay
un sufrimiento que Jesús tiene antes, por ejemplo, ese sufrimiento que Él tiene en virtud de su presciencia, es decir, que Él sabe lo que va a ocurrir, usted y yo no sabemos, es decir, que Él nació sabiendo, bueno, antes de la fundación del mundo, Él supo, pero durante toda su trayectoria aquí en la tierra, Él supo exactamente cuántos latigazos, Él supo del juicio con Pilato, supo lo que iba a ser la humillación, supo los detalles de la cruz, porque Él es Dios, Él es omnisciente y tiene este atributo de la presciencia. Entonces, es decir, que puede ver antes de que las cosas ocurran, y esto evidentemente le causa un sufrimiento. Podemos verlo en el pasaje de la oración de Getsemaní, cuando el Señor está ahí en una agonía, porque Él sabe exactamente lo que va a ocurrir al día siguiente. Esa es una diferencia. Pero también el Señor sufre por razón de su carácter santo. Imagínense ustedes el Dios todopoderoso, el Dios justo, el Dios santo, habitando en medio de gente pecadora, viéndolos hacer cosas terribles. Entonces Él sufrió a raíz de su santo carácter en virtud del pecado que había. Entonces ese tipo de sufrimientos son temas muy interesantes dentro de la teología que seguramente usted debe estudiar más a fondo para conocer acerca de este tema, que sí vale la pena estudiar para que la gente conozca más acerca de la personalidad de Jesucristo. Número 3. La muerte del Salvador. La muerte del Salvador es un hecho que debe entenderse en su concepto, porque imagínese, el Salvador es Jesucristo, Jesucristo es Dios, y decimos la muerte de Dios. Entonces simplemente debemos entenderla tal cual es. Muerte significa separación. Entonces ahí hay una separación del soma, del cuerpo y del psique, es decir, que el cuerpo de Jesús entonces llega a su final. Recuerde usted lo que estudiamos en la teología propia, Él se encarna, Él habita entre nosotros, pero ahora Él, hace exactamente lo contrario a encarnarse. Ahora Él toma la decisión, porque como le dijo a Pilato, nadie toma mi vida, yo soy el que la pongo. Entonces Él decide hacer el proceso a la inversa. Es decir, que ahora el cuerpo va a desaparecer, y a eso se le llama muerte. En ese contexto es que tenemos que entender y todo lo que esto significa. ¿Por qué? Porque en el pasado entendemos nosotros que cuando el ser humano pecaba, el ser humano tenía que traer algo, tenía que traer un animal para expiar su pecado. Entonces este animal necesitaba ser sacrificado, y la sangre derramada de este hombre o de este animal era rociada en el hombre, y después de una ceremonia ritual el hombre quedaba limpio de pecado. La muerte de Cristo tiene un significado espectacular, porque definitivamente viene siendo un antitipo de aquellos actos del Antiguo Testamento. Él se presenta como el Cordero, así lo presentó Juan, el Cordero de Dios, el que no ha cometido pecado, el que tiene que ponerse en lugar del pecador, y entonces en virtud de eso es sacrificado, y la sangre que derrama, entonces esa sangre cumple con ese poder de hacer santo, de limpiar, de restaurar a aquel que había pecado. Es decir, que lo que ocurría en el Antiguo Testamento con el sistema sacrificial, con el solo sacrificio de Jesucristo y el derramamiento de su sangre, entonces limpia el pecado no de un individuo, sino de la humanidad, y establece un nuevo pacto, como muy bien señala el apóstol San Pablo. Entonces la muerte del Salvador, que es el tema que estudiamos ahora aquí en soteriología, tiene un significado profundo y extraordinario. Letra C, el decreto de la salvación. Recordará usted cuando estudiamos en la teología propia lo relacionado a los decretos divinos. Recuerda que dijimos que cuando llegásemos a la soteriología íbamos a ver el decreto de la salvación. Pues bien, hemos llegado a la soteriología. Y hablando del decreto de salvación,
es la decisión que Dios toma de salvar al ser humano. Es la decisión que Él toma de decir, bueno, estos son salvos y estos no son salvos. Y aquí es donde surgen dos teologías a las que nos vamos a referir ahora mismo. Punto número 2, controversia entre el calvinismo y el arminianismo. Calvinismo es aquella corriente teológica que sigue los postulados de Juan Calvino, teólogo de origen francés que residió en la ciudad de Ginebra, en Suiza, donde desarrolló toda su teología. Él, sin lugar a dudas, fue influenciado por otro célebre teólogo que fue Agustín de Hipona. Este hombre creó toda una síntesis teológica que es conocida como el calvinismo. Uno de sus discípulos, Jacobo Arminio, fue calvinista al principio, fue seguidor de Juan Calvino, pero llegó un momento en el cual él reflexionó acerca del tema y discrepó de su maestro. Y él produjo una síntesis teológica opuesta, y a esta síntesis teológica se le conoce con el nombre de arminianismo, ¿verdad? En virtud de su apellido. Pues bien, veamos en qué consiste el calvinismo. El calvinismo está fundamentado en 5 puntos. No vamos a entrar en esos 5 puntos. Usted va a poder leer y estudiar detenidamente en su libro de teología sistemática desde una perspectiva latinoamericana o cualquier otra teología que usted quiera utilizar. Pero en principio voy a decir que uno de esos puntos del calvinismo es la gracia irresistible. Es decir, que aquellas personas a las cuales Dios ha predestinado para ser salvas, indefectiblemente van a ser salvas porque hay algo que se llama la gracia irresistible. Es decir, que aunque yo no quiera, va a ocurrir algo que yo no voy a poder resistir y que me va a llevar a conocer al Señor Jesús y a recibirle como a mi Salvador personal. Luego, otro de los puntos del calvinismo es lo que se llama la redención limitada. Este es un punto bien fuerte porque esta escuela enseña que solamente son salvos aquellos a quienes Dios ha predestinado para ser salvos. Y esto significa que si Él ha predestinado a unos para ser salvos, ha predestinado a otros para perderse. Allí es donde alguien dice, pero esto ¿cómo puede ser? Y ahí surge la controversia. Pues bien, vamos a dejar el asunto ahí. Los otros 3 puntos del calvinismo usted los va a estudiar en su libro. Yo lo invito a que haga un estudio. Es importante que un pastor, que un maestro, que alguien que ya ha estado en la iglesia por varios años conozca este tipo de cosas que tienen un valor académico muy importante. En sentido contrario, los arminianos dicen, no señores, la gracia puede resistirse. Hay gente que dice, yo no recibo a Cristo y decido no recibirlo. Entonces la salvación depende si el hombre le recibe o no le recibe, ¿verdad? El calvinismo dice que el predestinado indefectiblemente le va a recibir. El arminiano dice, no, es uno el que decide si recibe o no recibe. Tiene mucho sentido, pero no necesariamente podría ser la verdad absoluta. Como digo, estas son doctrinas periféricas. Recuerda que hablamos acerca de las doctrinas pétreas y periféricas. Ahora, el arminiano dice, no, la salvación es para todos los hombres. De tal manera amó Dios al mundo. Cualquiera que quiera recibirle es salvo. Entonces la redención es ilimitada, no limitada. Cualquiera puede ser salvo. Entonces, como usted ve, son 2 puntos antagónicos, antitéticos, etc. Otra vez, voy a reiterar lo que dije anteriormente. Estas son doctrinas periféricas. Por decir algo, la mitad de los cristianos protestantes son arminianos y la otra mitad son calvinistas. No hay ningún problema con eso porque esta doctrina periférica no afecta la esencia misma del cristianismo, como sí afectaría el negar la Trinidad. Esto sí afecta al cristianismo. Lo del calvinismo y el arminianismo, no. Punto número 3, la tesis ecléptica. Este servidor, en virtud de este debate entre
la postura arminiana y calvinista, entonces esgrime una nueva tesis a la que este servidor llama la tesis ecléptica. Y la tesis ecléptica pues trata de tomar ciertas verdades del calvinismo y otras verdades del arminianismo y hacer una simbiosis, es decir, hacer una mezcla, tomar de una y tomar de otro, y entonces de ahí surge lo de ecléptico, y entonces se levanta una tesis, y entonces esa tesis habla de decretos ejecutivos, que ya hablé de eso en teología propia. Si usted recuerda, es cuando Dios dice voy a hacer esto y lo hace. El decreto permisivo es cuando Dios permite que alguien más lo haga, Satanás, un ángel o nosotros. Y luego este servidor agrega un decreto más, que es el decreto circunstancial. Y entonces uno de los ejemplos que ponemos ahí es el caso de Luzbel, que se convierte en Satanás, en engañador, en calumniador. Es decir, dice que Dios le dio el rango de arcángel, que lo elevó a un puesto de privilegio. En otras palabras, lo que estamos diciendo con la tesis ecléctica es que Dios está creando las circunstancias para que este engendro peque. Pero la decisión pertenece a la criatura, no pertenece a Dios, pero las circunstancias están creadas, como en el caso de Adán y Eva. Dios hace el árbol del bien y del mal y dice, bueno, de este árbol no vas a comer. Es decir, se crea la circunstancia, pero la decisión final es de la persona, de la criatura. Entonces ahí viene lo que nosotros llamamos el decreto circunstancial. Vaya que Dios crea, y evidentemente para que la persona o la criatura tome una decisión, pero al final, repito, es la persona que toma la decisión. Es una tesis que vale la pena estudiarla. Otra vez, es una tesis, no es la ley de Media ni de Persia, pero es una forma de tratar de reconciliar estas dos posturas irreconciliables. Y algo que sí debe quedar suficientemente claro es que a pesar de este hecho, esto jamás debe dividir la iglesia. Las doctrinas periféricas no deben nunca ser obstáculos o barreras para que el cuerpo de Cristo pueda funcionar como lo que es, como el cuerpo de Cristo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Letra D, el significado de la salvación. Número 1, la obra acabada de la salvación. Amigo mío, no hay absolutamente nada que hacer de más para ser salvo. La obra de la salvación está completamente acabada. No hay nada que el hombre pueda hacer para que seamos salvos. Está hecho todo. La obra está acabada, terminada. Cuando el Señor expira, Padre, entrego mi espíritu, Él acaba con todo. Consumado es, acaba con todo. No hay nada más que hacer, no hay penitencias, no hay sacrificios, no existe absolutamente nada. La salvación es gratuita, la salvación está completa. Usted puede ahondar más acerca de este interesante tema en su libro de Teología Sistemática. Número 2, la liberación del poder del pecado. Recuerda que al principio definí la soteriología como la ciencia de la liberación, que es en realidad lo que significa salvación. Pues bien, hay un poder o tres poderes, vaya, para hacer un tanto académicos, que gobierna al mundo, y es el poder del mundo, que es el sistema que ya lo definimos, en el cual Satanás ha organizado a la comunidad incrédula. Este es el poder del mundo, el poder que seduce, el sistema por el cual los seres humanos se rigen por Satanás, quien es el príncipe de este sistema, es quien lo maneja. Luego, evidentemente, la carne pues es una figura retórica para referirse a la naturaleza
pecaminosa del hombre que está allí como un aguijón para nuestra carne, para llevarnos a hacer cosas que no nos conviene, pensar cosas que no debemos hacer, y entonces este es un poder que gobierna, y finalmente el diablo mismo como persona tiene toda una estructura muy bien organizada y una administración impresionante a través de la cual él gobierna a esa humanidad incrédula a la que yo ya me he referido, pues salvación significa una liberación de esos poderes. Si bien es cierto, el cristiano va a incurrir en una serie de faltas y de pecados, no vamos a decir otra cosa ni a negar esto. A pesar de eso, vamos a aseverar en esta ocasión que el cristiano va a experimentar la liberación del poder de ese pecado, porque los recursos espirituales y las armas que Dios nos ha dado son poderosas para enfrentarnos a esos poderes del mundo, el demonio, la carne, y podemos y tenemos la autoridad del Espíritu para enfrentarnos y triunfar sobre ellos. Esto es muy importante que usted lo tome en cuenta. Número 3. Las condiciones para la salvación. Si bien es cierto, como ya lo he afirmado, la obra de la salvación está completamente acabada, hay, sin lugar a dudas, condiciones para ser salvo. La primera condición para ser salvo es reconocer que hemos pecado. Esto es importante, que estamos mal, que hemos fallado. Entonces eso va a producir en nosotros un sentimiento de culpa. La palabra culpa significa transgredir un lindero, es decir, cruzar una línea que no debimos haber cruzado. Y cuando ese sentimiento está ahí, eso es muy bueno que esté ahí. ¿Por qué? Porque ese sentimiento nos va a llevar a otro punto muy importante que se llama el arrepentimiento. La palabra arrepentirse significa en el idioma castellano simplemente cambiar de dirección. Viene del griego metanoia. Literalmente es cambio de mente, pero tiene implicaciones como descubrir lo malo que hemos actuado, sentir dolor por ello y caminar en otra dirección. Porque cambio de mente es eso, meta, cambio, noia, gnosis, mente, cambio de mente. La culpa va a producir arrepentimiento. Este es el otro requisito sine qua non para que nosotros podamos ser salvos. Y entonces cuando nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón, entonces es cuando recibimos la salvación. Entonces hay condiciones para ser salvo. Por eso los que predicamos y aquellos que enseñan deben ser suficientemente claros e indicarle a las personas cómo es que ellos van a hacer, qué es lo que ellos tienen que hacer para recibir la salvación. Y ya lo hemos dicho, tienen que sentir ese dolor de haber hecho algo malo, tienen que tomar la decisión de caminar en otra dirección y finalmente ellos tienen que pedir perdón, recibir ese perdón, y entonces es cuando se opera el milagro más grande y extraordinario que hay en la tierra, y es el restablecimiento de la relación del hombre con Dios. Esto es salvación y es una ciencia que es estudiada en lo que nosotros hemos llamado en esta lección la soteriología. Amigo mío, qué bueno que ha estado con nosotros. Espero que esta lección haya sido de utilidad para usted, y ya sabe, usted debe escudriñar más sobre este tema e involucrarse más sobre este conocimiento tan importante para que usted pueda servir a Dios, pueda enseñar, pueda predicar con excelencia. Muchísimas gracias por habernos acompañado.